Objeción, señor juez, mi cliente no estaba en el sitio señalado por el Ministerio Público. Con lugar la objeción. Con lugar la objeción. Ministerio Público, última. Dígame su nombre completo. De ser su amigo el funcionario, como usted lo acaba de mencionar, ¿cómo se llama el funcionario? El nombre completo del funcionario. No, señora, yo no le dije que era mi amigo. Yo le dije. Dijo que yo era le dije. Objeción, señor juez. Mi cliente nunca en ningún momento le dijo el nombre, no sabe el nombre del policía. Ciudadano juez, lo Tiene que esperar, ella cuando objeta, tiene que esperar la decisión del tribunal. Si ella objeta, usted espera la decisión. Por favor. Si ella objeta o el abogado defensor objeta, no grave. Si objeta, el juez acuerda. ¿Entienden? Objeción dijo porque él no dijo nunca que era amigo de ese policía. Con lugar, reformule la pregunta. Disculpe, ciudadano juez, pero él dijo que el ciudadano era amigo. Doctora, vea bien, no se aferre a lo que no es. Si hubo una objeción con lugar, usted reformula la pregunta y vuelve a hacer otra. Haga la pregunta. Bueno, igualmente, de ser su enemigo, usted ¿por qué lo motivó a ser su enemigo? ¿Usted lo conoce, el funcionario? Bueno, señora juez, yo le voy a decir la verdad, yo a él no lo conozco, pero él siempre trabaja por ahí cerca y yo venía de mi trabajo y siempre que él me consigue, él me dice que yo soy malandro, que yo soy un huelepegue, y cuando yo cobro los fines de semana él me quita los reales, apenas salgo del trabajo me espera ahí y me quita los reales, pero yo a él no lo conozco por nombre ni nada. Incluso yo lo denuncié a él, pero después me agarraron a otro policía y me devolvieron también. Pero yo no lo conozco a él. Siempre sí lo he visto, pero no lo conozco. ¿Y cómo sabes que él trabaja por ahí cerca? Porque cada vez más me quitan los reales que salgo del trabajo. Entonces, ¿sí lo conoces? Objeción, No, señor pues, juez. El señor nunca ha dicho, el señor dijo que él trabaja. Cada vez que él tiene su trabajo, el policía lo ve por ahí y le quita los reales y le da golpe. Él nunca ha dicho que él trabaja por ahí cerca. Sí, Ministerio Público, continúa haciendo la pregunta y cambie esa pregunta que acaba de hacer. Reformúlela, hágala bien. ¿Tiene más preguntas? ¿O no tiene más preguntas? La defensa, ¿tiene preguntas contra el diputado? ¿Contra el acusado? Sí, señor juez, tenemos una pregunta. Señor Lozada, señor Jesús, ¿es cierto o es falso que los policías cada vez que lo ven a usted siempre lo están acusando de algo? Sí, es verdad, abogada, es verdad. Él cada vez que me ve por ahí me espera los fines de semana y me quita los reales cada vez que cobro. Y él hace como 15 días, no, más de 15 días, pero ponte que como 40, 50 días, yo salí del trabajo y yo venía y me dio que le diera los reales y yo le dije que ya los había gastado. Y por eso me puse esa pistola. Yo no le dije que no le iba a dar los reales porque no. ¿Pregunta para el acusado? Sí, ciudadano juez. Ciudadano Jesús Alonso, ¿es cierto que usted trabaja cerca de donde ocurrió el hecho? Bueno, yo no sé qué ocurrió ahí. Yo venía pasando de mi trabajo, yo trabajo en la otra cuadra queda un restaurante, yo soy mesonero ahí. Y yo cuando salí de allá, ellos estaban ahí toditos y me agarró el que siempre me quita los reales. Ese policía, el grandote ese, entonces me dio que le buscara los reales y yo le dije que no, que yo ya los había gastado porque la mujer había pasado por allá por el trabajo y me lo quitó. Y entonces como no le di los reales otra vez, él dijo que yo que había robado ahí, pero yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Ciudadano juez, es de hacer recalcar de que el ciudadano Jesús Alonso ha sido víctima. Haga la pregunta y luego le doy la palabra para su defensa. ¿Tiene más preguntas? No, es todo. ¿Quién va a ejercer la defensa de los tres? Tiene la palabra la defensa. Señor juez, nosotros como abogados defensores del señor Jesús Lozada descalificamos todo lo dicho por el Ministerio Público, ya que las actas policiales tienen demasiada incongruencia de modo, tiempo y lugar. Por lo tanto,
le pedimos que sea revocable la medida de privativa de libertad y pedimos una libertad previa. Sí, sí. Ciudadano juez. De los hechos narrados por los fiscales del ministerio, representantes del Ministerio Público, ¿verdad? Según lo narrado, no coinciden con las actas policiales efectuadas por los funcionarios policiales, ya que en una de las narraciones de ella menciona que fue incautado un revólver, cuando en las actas policiales señalaba otro tipo de armamento, un escopetín. Aparte de eso, no coincide la fecha, la hora, ni los hechos coinciden con los narrados del fiscal Ministerio Público. Como lo establece el artículo 153 del Código Orgánico Procesal Penal, acarrea nulidad absoluta dicha acta. Solicitamos, ciudadano juez, según lo establecido en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que sea revocada la medida privativa de libertad de nuestro defendido y sea el sobreimiento de la causa por falta de elementos de convicción. Es todo. Ya él la tuvo la. Bien, escuchada la ratificación del Ministerio Público, como ha escuchado la defensa, este tribunal pasa a decretar su sentencia, tomando en cuenta primeramente que, siendo que el Ministerio Público ha ratificado a viva voz lo que es el escrito acusatorio en contra del ciudadano Alexander Jesús Lozada López por los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, tipificado en el artículo 458 del Código Penal y artículo 112 de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Armas y Municiones. En cuanto a lo establecido en el artículo 308 como regla necesaria para una acusación, este tribunal observa que se encuentran los supuestos dados en el artículo 236, 237, 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que existiendo una relación precisa circunstanciada de los hechos, cabe claramente lo que es el 236.1, punto 2 y punto 3, y que es un delito que supera los 10 años de prisión, el cual establece en su artículo 237 el peligro de fuga y el 238 un peligro de obstaculización, lo cual es una pena de 10 a 17 años y que su término máximo al pasar de 10 años se presume el peligro de fuga y de obstaculización. En cuanto a la solicitud de la defensa, los mismos han solicitado una libertad plena de su defendido y la nulidad absoluta de las actuaciones procesales. Igualmente ha solicitado la revocatoria de la medida privativa de libertad basada en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a la solicitud de la defensa, una libertad plena por un delito que supera los 10 años de prisión es totalmente inoficioso y así se decreta y lo decreta sin dudar lo que es la solicitud de una libertad plena. En cuanto a la nulidad, igualmente es de manera clara que un delito que supere los 10 años de prisión y por conseguirse aquí en este escrito acusatorio lo que son los elementos de convicción, los preceptos jurídicos aplicables y los medios probatorios, nos encontramos en presencia que dan como satisfechos los requisitos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal y decreta sin lugar la solicitud de nulidad basada en el artículo 250 y 251 de lo que es el Código Orgánico Procesal Penal. Y he de aclarar igualmente que basándose en ese artículo 250 y 251, ese artículo está completamente fuera de lugar, es decir, es una ley vieja, es un artículo 250 y 251 de un Código Orgánico Procesal Penal sin provisión, sin efecto,
ya derogado por un artículo nuevo del año 2009, y que el artículo 250 y 251 quedó tipificado en el artículo 236, 237 y 238, a lo que la defensa trataba de solicitar. Igualmente, sin lugar a un sobreseimiento dado en cuanto al detenido o de la causa Alexander Jesús Lozada López. Este tribunal decreta, dados los requisitos establecidos por el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que significa que da con lugar las medidas privativas de libertad y ratificadas solicitadas por el Ministerio Público, por lo que se mantiene la medida privativa de libertad, el cual se le asignó como centro de reclusión el internado de Tocorón, Maracay, Estado de Aragua, y así se decreta y así continúa, y este expediente pasará en un lapso de 5 días al Tribunal del Juicio, de lo cual quedan notificadas las partes de acuerdo al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide. Es todo.